Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros nuevamente reunidos por este medio. Doy gracias a Dios por su vida. Vamos a empezar, vamos a orar, ¿verdad? Sean bienvenidos a mi casa, a nuestro hogar, ¿verdad? Y vamos a empezar para poder dar gracias a Dios por esta semana y por las cosas maravillosas que Dios ha hecho y nos ha enseñado y nos ha podido brindar la oportunidad de poder estar nuevamente ante su presencia y con sus enseñanzas. Así que Señor, gracias te damos por un día más, Señor, que podemos hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres nuestra fuente de vida, Señor, porque tú eres, Señor, quien nos llena con tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, apoyándonos, sacándonos de los problemas y dándonos la solución que necesitamos. Te pedimos que tu palabra pueda ser de mucho aprendizaje y pueda ser, Señor, una guía para nuestra vida de acá en adelante. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy lo he denominado gozo como elemento de práctica. Hemos hablado de varios temas a lo largo de la semana, pero en específico esta semana yo leí algo acerca del gozo y ahí fue donde se me fue revelando poco a poco para poder hablar sobre este tema. Así que el tema de hoy es gozo como elemento de práctica y eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de ir al tema fundamental, quiero poder más o menos conversar sobre cómo lo vamos a ir desarrollando y por qué la palabra del gozo, ¿verdad? Y por qué ese elemento tan importante que necesitamos también en nuestra vida. Si tenemos la fe, si tenemos amor, si tenemos que tener otros elementos, ¿verdad? Que Dios nos va dando a medida de su palabra, pero uno de los más importantes es el gozo. ¿Por qué? Porque sin gozo, aunque tengamos fe, aunque tengamos amor, vamos a ser impacientes, vamos a ser una persona que solo va a cumplir un procedimiento. Y le voy a comentar algo, hermanos. En la palabra de Dios sí hay procesos, pero no hay un procedimiento como tal, porque el procedimiento en este caso solo lo elabora un humano para poder generar un resultado, pero en este caso, en el caso de Dios, hermanos, es muy diferente. Es un proceso muy diferente en el cual debemos de ir viendo qué circunstancias vamos a ir cambiando poco a poco. Entonces aquí es donde empieza el proceso. Y parte de ese proceso de aprendizaje, el elemento que debemos de tener en práctica es el gozo. En Proverbios 17:22, como un primer ejemplo, ¿verdad? Y como un primer punto, dice lo siguiente: el corazón alegre constituye, dice, buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Sabemos que el gozo y la tristeza son elementos contrarios, ¿verdad? Directamente, en donde no hay gozo va a haber tristeza, y donde hay tristeza se nos va a secar los huesos, hermano. Siendo más ejemplificado, ¿verdad? No se refiere directamente a estos huesos, aunque cuando una persona se encuentra triste, con depresión, con estrés, con una tristeza a niveles máximos, su cuerpo empieza a cambiar, su cuerpo empieza a padecer, su cuerpo empieza a sentir todas esas aflicciones que primero están dentro de su corazón y luego en su mente. Y ahí es donde empieza un problema muy, muy peligroso para la vida del cristiano. Y no solo para la vida del cristiano, sino para la vida de cualquier persona del mundo. Pero Dios, con su gracia y su misericordia, nos ha ayudado a nosotros a tener las herramientas necesarias para poder salir adelante en nuestro camino. Y una de las herramientas es el gozo. Por eso mismo dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Nuestro corazón siempre debe de ser agradecido ante los ojos de Dios, aunque las demás personas no estén conectadas en el mismo gozo de nuestro corazón o en el mismo sentir, como le llamamos nosotros, de nuestro corazón. No debemos de tomarlo con tristeza y tampoco debemos de tomarlo con estrés, ni como presión, ni como enfado,
porque al final eso hace que repercuta en nuestra salud, primero de nuestro corazón, en nuestra salud mental, en nuestra salud espiritual y en nuestra salud física. Y es ahí en donde debemos de poner atención, en ese punto en donde la Biblia nos indica que el espíritu triste seca los huesos. He visto en estos últimos días, ¿verdad? En estos meses, porque ya llevamos meses con esta misma circunstancia, personas que se van endureciendo en la fe, personas que no sonríen, personas que solo piensan en dinero, personas que solo piensan en cómo pagar sus recibos. Y créanme que quizás yo también he sido uno de ellos en esos momentos. Y entra el estrés, y entra la presión, y entra el enfado, y entra el rechazo hacia la palabra de Dios. Y ahí uno se seca completamente. ¿Por qué? Porque se va secando ese río de agua viva que nosotros tenemos, esa copa de agua de vida que es Jesús y su palabra y su Espíritu Santo. Y a veces se nos olvida cuidarla, porque el mundo en su alrededor va a seguir igual, hermano, o va a seguir peor, según como lo indican todo, ¿verdad? Y esto va a seguir un poco más complicado. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Primero, cuidar mi corazón. Segundo, cuidar mi mente y cuidar la copa que Dios está llenando día a día. Porque el amor de Dios es incansable. La palabra de Dios sigue viva. Él es una cascada de Espíritu Santo, una cascada de bendición. Él siempre quiere una lluvia para nosotros. Pero nosotros somos los que evadimos esa parte y ponemos por delante el estrés, ponemos por delante la presión del trabajo, ponemos la presión del desempleo, ponemos la presión económica, ponemos la tristeza de no poder llegar a una meta definida cuando nuestra meta tiene que ser otra completamente. Yo no digo que debemos de descuidar nuestras metas acá en la tierra, porque no lo tenemos que hacer. Somos hijos de Dios y siempre tenemos que tener nuevas metas, nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque somos personas de bien, somos personas que Dios nos va enseñando a cambiar nuestro tipo de mentalidad. Pero ¿de dónde vienen nuestras ideas? ¿De dónde vienen nuestras proezas? ¿De dónde vienen nuestras victorias? Del cielo, hermano. Mi mejor consejero siempre ha sido Dios completamente. Ha sido mi mejor amigo en algún momento de depresión, en algún momento de dificultad, en algún momento de estrés, en algún momento de tomar una decisión de la cual quizás yo ni por cerca supe la decisión, pero yo se la pedí a Dios y Dios me dio la respuesta para tomar la decisión acertada. No le digo que somos perfectos, hermano, pero la práctica va haciendo de que usted lo vaya viendo poco a poco y que le pida a Dios la sabiduría para poder resolver. Una gota de sabiduría, hermano, siempre es importante para que una gota de sabiduría le pueda hacer cambiar las decisiones que usted debe de tomar. Va a haber momentos en que la sabiduría también le va a decir que hay que saber callar y saber escuchar. En ese momento hay que hacerlo y posteriormente actuar, porque Dios va a manejar las cosas también y Dios las va a resolver conforme a sus decisiones y conforme a su voluntad, en base al deseo de nuestro corazón. No siempre va a ser como el deseo de nuestro corazón, hermano, pero no solo por eso voy a dejar que ese enfado o eso que no se cumplió vaya a secar mis huesos y secar mi agua que tengo de Dios, esa agua que nos llena y nos limpia, y es algo que nos hace sentir hasta vivos, que nos hace sentir con energía. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted lo sabe, hermano, que se siente hasta limpio, se siente vivo, se siente hasta feliz. Eso manténgalo. Eso es lo que nos está diciendo Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio. Y ese es nuestro remedio que vamos a tomar en base a la decisión de no anteponer las tristezas de nuestro corazón, porque esa tristeza nos va a hacer acabarnos. Y hay personas a las cuales inclusive la tristeza les hace tomar decisiones difíciles, les hace tomar decisiones de suicidio, les hace tomar decisiones de consumir algún vicio, hermano, y de tomar decisiones más difíciles a veces de acabar con la vida de otras personas.
Nosotros que somos cristianos y sabemos cuál es nuestra respuesta ante cualquier circunstancia, debemos de tenerla muy presente en nuestro corazón. Y ya sé, hermano, que es complicado mantener ese gozo en nuestro corazón y ese aliento. ¿Por qué? Porque puede ser que en la casa existan algún tipo de circunstancias de no concordar en lo que se tiene que tomar una decisión, en la corrección de los hijos, en la corrección de cualquier cosa, hermano, cualquier tipo de decisión que no se esté dando. Le voy a decir algo, hermano. Ore por la persona que está a la par suya, por su esposa, por sus hijos, por las personas que viven con usted. ¿Para qué? Para que estén hablando del mismo sentir, hermano, para que usted esté conectado con esta persona y que las decisiones que tomen no le lleven a un estrés o a una presión o a un enfado o a una molestia en casa, mucho más en este momento porque es bien complicado pasar mucho tiempo en casa con todas las personas en casa. Así que tratemos la manera de ser pacientes, de decir, bueno, compartir tiempos, tener el tiempo para los niños, tener un tiempo de tareas, tener un tiempo de alimento juntos, tener un tiempo de dar gracias a Dios, tener un tiempo de hablar de cosas de Dios, de milagros, de historias de Dios, para que todo eso vaya a cambiar el entorno. Y los huesos de los niños también hay que cuidarlos, y su corazón más que nada, a eso me refiero, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos no vean que cuando existan problemas vayan a recurrir a otras salidas, sino que su única salida siempre va a ser buscar a Dios. Que ellos vean a sus padres hablar de Dios, eso habla mucho, hermano, porque eso es lo que su hijo va a tomar de ejemplo para su futuro. Y cuando ellos crezcan van a decir, mi padre habló de Dios, mi mamá hablaba de Dios en estas mismas circunstancias o en otras circunstancias más complicadas. Pero Dios siempre proveó, Dios siempre dio la respuesta. Eso es lo que nos manda Proverbios 17:22. Como un segundo punto, hermano, hay algo bien importante que debemos de hacer también, y es arrepentirnos para poder tener gozo, disculparnos, que es lo mismo que estábamos hablando, pero un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento, aunque sepamos que nosotros somos pecadores, aunque sepamos de que servimos de estorbo para nuestro prójimo, aunque sepamos que estorbamos a nuestro prójimo con nuestro mal actuar, pues decirle a Dios, Dios, perdónanos. Y así mismo lo dice Lucas 15:10, dice así, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así dice Lucas 15:10. Y es muy importante porque asimila la palabra gozo y asimila las palabras arrepentimiento de un pecador. Nosotros somos pecadores, hermano. Todos los días pecamos, aún sin saberlo, aún sin identificarlo. Sabemos que estamos pecando. Pero también hay pecados que sabemos en el momento que lo estamos haciendo. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, debemos de tomar el buen camino y arrepentirnos por el pecado todos los días de nuestra vida. Y decirle en oración al Señor que nos arrepentimos de ese pecado. ¿Por qué? Porque eso va a traer gozo, Señor, para el Señor. Eso va a traer un gozo para Dios y decir, mi hijo se está comportando de manera humilde, está aprendiendo que no solo se vive de una tan sola cosa, sino que también de varios elementos de la Biblia, la fe, el amor y ahora el gozo, porque deben de ir los tres juntos. ¿Por qué? Porque la fe nos va a brindar más esperanza en lo que Dios nos va a hacer cumplir en nuestras vidas. El amor de cómo brindamos a las personas, cómo le tenemos el amor a Dios, pero también viene el gozo. ¿Por qué? Porque van a existir lecciones de vida, hermano, que no van a ser conforme a la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Van a ser circunstancias muy diferentes. La voluntad de Dios siempre va a ser suprema ante nuestra voluntad. Cualquiera quisiera, hermano, que ya no haya virus. Cualquiera quisiera que todas las personas tuviesen trabajo. Cualquiera quisiera que todas las personas tuviesen provisión. Créanme lo que yo lo quisiera. Y yo tengo fe de que Dios le va a brindar esa provisión a cada persona, que le va a dar el trabajo que necesita y que en algún momento se va a acabar el virus. Pero debo de entenderlo con amor, que es una lección que nos está brindando Dios a nosotros,
que es un propósito de Dios, entonces lo debo de entender. Y yo no me puedo enfadar con Dios, yo no puedo tener un estrés con Dios, ni me puedo negar de estar con Él en su palabra y en su presencia, solo porque no ha cumplido el propósito que yo quiero. Al contrario, me debo de gozar, porque para todo esto Dios nos ha preparado completamente. Algunas personas no lo ven, pero nosotros sí lo vemos, hermano. Hay circunstancias en las que Dios nos está enseñando a poder salir adelante y poder decir, aquí estoy, hijo, contigo. De las personas menos esperadas, Dios va a brindar el soporte que necesitamos. De la persona menos esperada, Dios va a brindar una palabra, va a brindar un versículo, va a brindar una palabra de vida para nuestro corazón, para que no se seque. Y eso es lo que hace Dios todos los días lo hace. Si nosotros somos atentos a escuchar a Dios, debemos de saber de que Dios siempre nos está hablando. Siempre nos está hablando. En alguna alabanza, como se les he dicho, en alguna prédica, en alguna circunstancia que ustedes vean en la naturaleza, en su entorno, lo van a ver. Porque así de bueno es Dios completamente. Sé, hermano, que afuera existe una gran presión completamente. Se siente un ambiente de opresión, como muchos me lo dicen. Un ambiente en el que somos muy vulnerables como humanos. Y es cierto. Pero le voy a decir algo, hermano. Antes de concentrarse en ese ambiente, antes de concentrarse de que anda una mascarilla, que anda guantes, existe algo más importante, que es el amor de Dios. Y Dios no ha permitido que usted se enferme. Si usted me está viendo, Dios no ha permitido que millones de personas se enfermen como en otros países, aquí en El Salvador. No deje de orar por su país, hermano. Dios tiene un propósito verdaderamente en este país. Sé que muchas circunstancias de la política y todo eso, créanme, lo que yo ni me doy cuenta, más que solo sigo mi caminar en decir, bueno, pusieron otra restricción, bueno, ni modo. Pero le voy a decir algo, hermano. Prefiero saber y contar los días para ganancia de Dios y decir, bueno, ahora qué hice para Dios, le estoy sirviendo a Dios. Me levanto y digo, bueno, ¿qué voy a hacer para Dios ahora? Me lo pregunto y me lo exijo a veces, porque hay que estar atento mejor en las cosas que Dios tiene programadas y en el calendario de Dios, y saber qué es lo que está buscando Dios con nosotros. Y le voy a decir de dónde se toma ese ejemplo, hermano. Pues fíjese que Pablo y Timoteo, cuando ellos enviaron la carta a Filipos, ellos estaban en una cárcel, hermano. Y no cualquier persona, bueno, ellos eran unos discípulos de Dios, pero no cualquier persona va a estar dentro de una cárcel, hermano, estando en un encierro total, en un lugar que no era su casa, hermano, sino que estando en una cárcel. En aquellos tiempos, usted se imaginará, era algo bastante complicado. Y poder decir y poder escribir una carta en Filipenses, ¿verdad? El capítulo 1, usted lo puede leer con tiempo en su casa. Por cuestión de tiempo, acá solo vamos a leer unos versículos de ese capítulo número 1, en donde Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, envían una carta a Filipos, a la iglesia de Filipos. Y es bastante duro ir leyendo, y va diciendo de que lo que él quiere, Pablo, es el progreso del evangelio. Imagínense, una palabra que en este tiempo es muy entendible: el progreso del evangelio. En el capítulo 12 específicamente lo dice. Se lo voy a leer. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Esa palabra me marcó mucho, ¿sabe? El progreso del evangelio. Le voy a decir por qué, hermano. Porque yo quiero ser parte del progreso del evangelio. Yo sí quiero ser parte del progreso del evangelio. ¿Y usted quiere ser parte del progreso del evangelio, hermano? Yo creo que sí. Pero debemos de hacer algo. Debemos de tener fe, amor y gozo en la palabra de Dios. Que en cualquier momento debemos de ser parte del progreso del evangelio. ¿Y cómo lo tenemos que hacer, hermano? Primero, hablando de la palabra de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros, que nos va a respaldar. A veces vamos a tener pena de poderlo hacer,
Pero le voy a decir algo, hermano. Jehová siempre lo va a respaldar si usted habla de la palabra de Dios con fe, con amor. Y eso es lo que me marcó directamente ser parte del progreso en el Evangelio. Eso es lo que nuestro testimonio debe de ser todos los días, ser parte del progreso del Evangelio de Dios, porque Dios ya viene, Dios está cerca. Y si nosotros no somos parte del progreso del Evangelio, ¿qué vamos a hacer, hermano? Siempre vamos a ser ovejas, me pregunto. Para Dios sí, pero en la tierra, hermano, nosotros también debemos de tener nuestras ovejas. Nuestras primeras ovejas son en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros padres. Si ellos se han alejado de la palabra de Dios, tratar la manera de recordarles, que ellos vean el ejemplo de vida que tenemos nosotros, que todos estamos en la misma circunstancia, pero que unos somos diferentes a otros de cómo sobrellevamos nuestro proceso. Ahorita todos estamos casi en el mismo proceso, hermano. Muchos tienen problemas en su trabajo, muchos han renunciado en su trabajo, muchos han quitado casi que el 50% de su salario. Todos estamos dentro de la crisis, todos estamos en la misma posición. Pero depende de cada uno de nosotros en donde nos querramos posicionar para Dios directamente. Y ahí es donde nosotros somos ganadores. Es ahí en donde nosotros debemos de ver las virtudes que tenemos como hijos de Dios, que somos servidores de Cristo Jesús, y ahí es donde la hazaña empieza a ser diferente, en donde nuestro propósito empieza a ser diferente, en donde Dios va a tomar eso y nos va a posicionar en una circunstancia diferente, porque es el año de cumplimiento. Sí se está cumpliendo la palabra, sí se está cumpliendo de que todos vamos a entrar en un propósito similar. Pero hermano, yo levanto la mano y yo le digo a Dios, Dios, yo quiero ser de los que progresan en el Evangelio de la palabra tuya. Y allí es donde nosotros debemos ponernos. Dios siempre va a dar un nuevo camino, Dios siempre va a dar la salida, Dios siempre va a dar una respuesta por muy difícil que sea la pregunta, por muy difícil que sea la prueba. Dios siempre va a dar una respuesta completamente. Pídasela a Dios, guárdala en su corazón, que no se seque esa palabra, que no se seque su promesa, que no se seque la visión que usted tiene, y ahí usted va a salir adelante, hermano. Finalmente, ¿verdad? Quiero leer Filipenses 4 del 19 al 20. Este versículo lo puso Josué Cash esta semana y me llenó mucho, de mucha alegría directamente este versículo. Perdón, es del 11 al 13 primero, y luego vamos a leer el 19 y el 20. El versículo 11 dice así: no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese fue Filipenses 4 del 11 al 13 y del 19 al 20. Hermanos, todos estamos enseñados a vivir de esa manera. Tal vez no en este momento, no hace un año, dos, tres, pero haga remembranza, hermano, cuando usted era pequeño, cuando usted era niño, cuando existían más necesidades que ahora. ¿Y a dónde lo tiene Dios? ¿Y a dónde lo tiene Dios ahora? ¿A dónde? Dios lo levantó, hermano. Dios me levantó. Dios me ha dado muchas cosas y me ha enseñado a vivir tanto de la escasez como de la abundancia. Pero en las dos hay que darle gracias a Dios por eso, porque su palabra se cumple y porque las dos no llegan si no es por su propósito. Y de las dos me debo de gozar, debo de sentirme tranquilo. Créanme que no es fácil, hermano. Se lo digo por experiencia, no es fácil tener el gozo, pero hay que recordarse que el gozo es el Señor. El gozo es que Dios nos ama.
El gozo Él es que con su manto Él va a curar enfermos. El gozo es que con su sangre Él va a dar vida eterna. El gozo, hermanos, es que existen personas que están en el cielo, que se salvaron. Y eso es un testimonio para nosotros, hermanos, en el cual sí somos pasajeros en esta vida, en esta tierra, pero tenemos la vida eterna, hermanos. Y esa vida eterna es la que debemos de cuidar. Debemos de cuidarnos para poder llegar a abrazar al Señor en el cielo. Yo lo quiero hacer, hermano, créanme, que por mí fuera, el día de hoy fuera feliz si eso pasara, si toda mi familia no fuéramos ya al cielo, todo, eso fuera genial. Pero hay un camino, hermano, que se debe de cumplir. Hay un propósito que debemos de cumplir. Yo los bendigo grandemente, hermano. Sé que las circunstancias son difíciles, sé que las necesidades son difíciles, pero le voy a decir algo. Ustedes son líderes para llevar la palabra de Dios a su familia. Hay muchas personas que están enfermas de la familia y le voy a decir algo. Tome el poder de ser el sacerdote de la casa en este momento. Si usted es el papá, tome ese poder de ser el sacerdote de la casa. Si usted, hermana, vive sola con sus hijos, usted tome la vara y lleve esa vara de poder y hágala crecer en sus hijos, hágala crecer en su familia. Tómela con la facultad que Dios le ha dado y enséñele al enemigo que usted no está sola, hermano. Usted está preparada y usted puede salir adelante y usted puede darle la palabra de Dios a su familia, que se van a sanar personas, que se van a cambiar corazones y que aún en el momento de necesidad Dios va a suplir. Con gozo, con humildad, con paciencia, con fe y con amor. Así que, hermanos, vamos a orar para finalizar dándole gracias a Dios. Si quisiera que para la siguiente semana me enviaran sus peticiones para tener un poco más de conocimiento de lo que ustedes quisieran que habláramos, de lo que quisieran escuchar y enfocado a lo que estamos hablando, a los elementos que nos pueden llenar de vida, a los elementos que nos puedan llenar de gozo y a los elementos que nos puedan llenar de fe. Así que gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Ten misericordia, Padre, una semana más. Que los planes que se estén haciendo, Señor, sean conforme a tu palabra, Señor. Nosotros nos sometemos a tu amor, Señor, a tus decisiones y a tu voluntad, Padre. Por muy duras que sean, Señor, las tomamos con gozo, Señor, porque tú has redarguido nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra provisión. Tú eres el que nos da amor. Tú eres nuestra fe, Señor. Tú eres el que nos llenas, Padre. Te pido por cada uno de los hogares, de las familias, de los servidores, Señor, que puedan hacer un altar, Señor, conforme a tu palabra, que compartan esta palabra en relación, Señor, a cómo seguir en el progreso del Evangelio, Señor, porque cada uno de ellos es elegido para hacerlo, Padre. Gracias te doy, Señor, por nuestra iglesia. Te damos gracias por nuestro pastor, para que le des fortaleza y salud, Señor, para que le des palabra, Señor. Gracias por las palabras que nos has dado en la semana, Señor, porque solo tú nos haces cambiar de idea día a día y nos llenas el corazón por muy solo que parezca, Padre. Y que nuestra mente cambie, Señor, y que sea positiva a pesar de las circunstancias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos, Señor, la honra y acción de gracias, Señor, esta semana, Padre, y que va a ser diferente, Señor, que tú vas a guiarnos, Padre, y que tú nos vas a dar la salida a nuestras preguntas, Señor, que vas a sanar enfermos, Padre, y que vas a quitar todo diagnóstico, Señor, que no esté, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Verónica y Emilio, feliz cumpleaños. Así que les mandamos un abrazo y un aplauso y que sigan cumpliendo muchos más años. Que Dios la bendiga y Dios les bendiga a todos. Ya saben que esta es su casa por el momento, ¿verdad? Mientras nos reunimos en la iglesia, ¿verdad? Y vamos a estar pendientes de todos. Y ojalá que esta semana pueda nacer la bebé
de Josué y de Marcela, esperemos que sí, ¿verdad? Y si no, pues vamos a seguir esperando el tiempo que Dios diga. Así que al hermano Carlos, que siga mejor de su ojo, ¿verdad? Y a la hermana Liz, que su hermana, vamos a seguir orando por su hermana para poder sacar adelante la necesidad, ¿ok? Y para que todos tengan provisión. Gracias a todos, en el nombre de Jesús, cuídense y Dios les bendiga.